El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos: yo les aseguro que el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado, es un ladrón, un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el que cuida la puerta, y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce afuera. Y cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas, y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero a un extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta. Quien entre por mí se salvará. Podrá entrar y salir y encontrará pastos. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Muy queridos hermanos, cuarto domingo de Pascua. Este es el domingo del buen pastor. Y este ejemplo precioso que Jesús elige, esta figura, para explicarnos cómo cuida de nosotros, cómo nos protege, cómo nos guía y cómo nos alimenta. Nosotros somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. El ejemplo de la oveja también nos cuadra muy bien, porque la oveja, si no lo sabías, es el animal de toda la naturaleza, el animal más indefenso, el animal más incapaz, el animal más desorientado y el animal más frágil. Una oveja tiene instinto de supervivencia cero. Por eso necesita absolutamente, depende totalmente del pastor. Si no hay un pastor, la oveja se muere, la oveja se pierde, la oveja se desorienta. Te digo, si no sigues a Cristo, tú como oveja vas a seguir a otro. Si no escuchas a Jesús, vas a escuchar a otro. Si no te guía el Señor, otros te van a guiar. Jesús alude aquí a unos que son ladrones, bandidos, que vienen a aprovecharse de las ovejas y que no quieren su bien. Atentos entonces para que escuchemos solamente y sigamos solamente la voz de Cristo y los pasos de Cristo. El Salmo 22 que hemos rezado juntos, que es una preciosidad, pero no te lo crees. Porque el Salmo 22 lo has rezado 1000 veces, pero no te lo crees. El Señor es mi pastor, ¿cómo sigue? Nada me falta. Nada me falta. Estamos hartos de escuchar a gente que dice: me falta dinero, me falta salud, me falta paz, me falta tiempo, me falta alegría. ¿Por qué será eso? ¿Por qué será eso? Porque no te has encontrado con Cristo. Porque no sigues a Cristo. Porque si la palabra de Dios no falla, y no falla, el que se encuentra con Jesús y sigue a Jesús, grita con su alma: el Señor es mi pastor, nada me falta. Y nada es nada. Nada te va a faltar. Todo lo vas a tener. Claro, no todos tus caprichos. Todo lo que necesitas para salvar tu alma. Todo lo que necesitas para ser profundamente feliz en esta vida y llegar al cielo. Eso no te va a faltar. Y dice el Salmo también: me conduce por el camino recto, aunque pase por cañadas oscuras, nada temo porque tú vas conmigo. Claro, es que seguir a Cristo no significa que desaparece la cruz, la dificultad, la enfermedad, los problemas, no tan automáticamente. Pero lo que tienes es que su bondad y su misericordia me acompañan todos los días de mi vida. Y con Él entonces no hay temor. Y con Él entonces siempre estás seguro, siempre estás segura. Por eso créete el Salmo 22 cuando lo reces. El Señor es mi pastor, nada me falta. Y si lo tienes a Él realmente dentro de tu corazón, y si tú estás dentro de su corazón, nada te va a faltar.
Atención entonces, otra cosa interesantísima que nos ha lanzado aquí Jesús hoy. Yo soy la puerta de las ovejas, y quien entra por mí tendrá vida, y vida en abundancia, porque he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Fíjate qué interesante esto, porque mucha gente anda abriendo otras puertas. Y tú quizá también has abierto en algún punto de tu vida otras puertas. No escuches otras voces, no son buenos pastores, son ladrones, se van a aprovechar de ti. No es vida lo que vas a encontrar detrás de esas otras puertas alternativas que no son Cristo. Puertas que busca la gente: mindfulness, meditación trascendental, reiki, yoga, cuarzo, energías, hechicerías, brujerías, supersticiones, amuletos, ojitos turcos, un montón de cosas. Puertas que no son Cristo, puertas que no son de Dios, puertas que las abres. ¿Y sabes lo que pasa cuando las abres? Primero, que no encuentras vida. Segundo, estás buscando la muerte. Tercero, estás abriendo puertas a cosas muy malvadas en tu vida. Cuarto, estás ofendiendo gravemente a Dios. Cada uno que haga su examen, posiblemente por debilidad o por desesperación, algún día tú abriste alguna de estas puertas. Si alguna vez has abierto alguna de estas puertas, confiésate. Pídele perdón a Dios. Si estás ahora en algo de esto, sal, por favor. Sal ahora. Y si estás pensando en la posibilidad de que quizá voy a probar que me echen las cartas o que me lean, no lo hagas. Y apártate de la gente que te está proponiendo eso. Llamemos a las cosas por su nombre. Esos son puertas malvadas y malignas. Esas puertas no son de Cristo. Esas puertas no tienen vida. Esas puertas las abres y estás buscándote el mal para ti y para tu familia. Yo soy la puerta. Y ya está. Y no hay más. Y quien entra por mí tendrá vida. Y quien no entra por mí no tendrá vida. La gente busca soluciones, pero son simplemente que te relaja, que te tranquiliza, que te meten ideas en la cabeza. Eso no es de Dios. Pues bien, los católicos lo tenemos todo en Cristo, todo. Y no tienes por qué andar buscando en otros lugares. Míralo en la cruz. Ahí está su costado abierto. Esa es la puerta. Es la puerta, la que da acceso al corazón de Cristo, que es el abismo de todas las gracias, de todos los bienes y todas las bendiciones. Entra por esa puerta, no entres por otra. Católico, lo tienes todo. Católico, aprovecha lo que el Señor te da. Busca la vida en los sacramentos, en la oración, en la Eucaristía, en la confesión. Y por último, si Jesús es la puerta y dice: nadie va al Padre si no es por mí, hay un camino que nos lleva hasta esa puerta. Y ese camino es María, es la Virgen Santísima, es nuestra Madre, la Madre de Dios y de cada uno de nosotros. Ella es el camino que nos conduce a la puerta, y por la puerta entramos a la vida, entramos en Dios. Por eso, si quieres encontrar la puerta, quizá primero tienes que encontrar el camino. La Virgen María, nuestra Madre, es el camino más recto, más seguro, más puro para llegar a Jesús. A Jesús por María, y de Jesús al Padre. Vamos a pedirle al Señor, el buen pastor, nuestro buen pastor, que queremos ser fieles ovejas y también aprender de Él, porque tú, papá, mamá de familia, yo como sacerdote, tenemos que mirar a Cristo e imitar, porque tú también tienes ovejas a tu cargo. Piensa por qué camino estás llevando a tus hijos. Si es un camino que lleva recto al cielo, o te estás entreteniendo en cosas que son del mundo. Tú también eres buen pastor. Tienes que ser buen pastor para las ovejitas que Dios ha puesto a tu cuidado. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean. De lo contrario no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo tanto, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles, para que los alaben los hombres. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. En cambio tú, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha, para que tu limosna quede en secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas, para que los vea la gente. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara, para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, iniciamos este santo tiempo de Cuaresma, 40 días, un camino, travesía por el desierto hasta llegar a la Pascua, pasión, muerte y resurrección del Señor. Y lo iniciamos, debe ser así, con grandes deseos de santidad y de conversión y de unión y de amor a Dios. Vamos a entrar con Jesús en el desierto y vamos a purificar el alma. Decía San Agustín: imagínate que tu alma es un vaso. Ese vaso Dios lo quiere llenar con la miel de su amor y su dulzura, pero ese vaso está lleno de vinagre. Entonces, ¿qué hay que hacer? Vamos vaciando primero el vinagre. Ese es el proceso de purificación. En eso consiste la Cuaresma: vaciar el vinagre del alma para que Dios pueda poner ahí la miel de su amor. E iniciamos con este día el miércoles de ceniza, que es un signo precioso, muy sencillo, pero muy elocuente. La ceniza es naturaleza muerta. El fuego le quitó la vida, el fuego le quitó la forma y simplemente lo redujo a polvo. Y así vas a quedar tú y así voy a quedar yo. Ayer el sacristán me dio un frasco así de cenizas para llevar al colegio y salía yo con mi frasco de mermelada lleno de cenizas. Y hay una señora me encontró ahí fuera de la iglesia y me dice: padre, ¿de quién son las cenizas? Y dije: del sacristán. ¡Se murió el sacristán! Dije: no, me las dio el sacristán, las llevo al colegio, pero... Y ahí me cayó el 20, digo: es que así voy a acabar yo, en un frasco de mermelada. Es que nuestras cenizas van a acabar así. O sea, no hay diferencia entre quemar unos vegetales, unas plantas y tu cuerpo cuando lo quemen. Reducidos a cenizas, vamos a ser reducidos a polvo. Simplemente, ¿sabes qué? Nos vamos a llevar el alma. El cuerpo reducido a polvo, a ceniza, y te van a decir: eres polvo y al polvo volverás. El alma es lo que queda y te vas a ir de este mundo con el alma y dos bolsas. En una bolsa tus pecados y en otra bolsa las obras buenas. Y te van a pesar, hermano. Y nos van a pesar. Por eso... cuidemos el alma. Es el grito de la ceniza, es el grito de la Cuaresma de hoy. Eres polvo, cuida tu alma, invierte en tu alma. No busques los bienes de la tierra, busca los bienes del cielo, del cielo. Y nos hace mucho bien que la iglesia nos recuerde esto, algo en lo que nadie quiere pensar. Te vas a morir, te vas a morir. ¿Qué estás haciendo por tu eternidad? En la antigua Roma, cuando entraba un general del ejército romano así después de una gran victoria, y lo aclamaba la gente, entraba en su carroza, ponían siempre en la carroza a un servidor que le decía siempre al oído, todo el tiempo le estaba diciendo esto: memento mori, que significa: recuerda que vas a morir. Entre toda la aclamación de la gente y los aplausos y los viva, 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 alguien le decía al oído: memento mori, memento mori, memento mori.
vas a morir, recuerda que o sea, no te la creas. O sea que yo, al poner la ceniza, te podría decir también, no te creas tanto. No seas tan vanidoso, no seas tan vanidosa. Lo que tienes no te lo vas a llevar, tu dinero no te lo vas a llevar, tu casa no te la vas a llevar, no te vas a llevar nada. No te creas tanto, no estés tan hinchado, no tengas tanta soberbia. Eso nos tendrían que decir, porque vamos a quedar reducidos a cenizas. Y la otra palabra del día de hoy es conviértete y cree en el Evangelio. Conviértete y cree en el Evangelio. Convertirse es mucho más que mejorar un poco. Uno dice, voy a hacer un poco más de oración, voy a hacer un poco más de ayuno, voy a hacer un poco de limosna. No se trata de eso. Convertirse, literalmente la palabra, ¿sabes qué significa? Cambiar de dirección. A ver, no se trata de que modifiques detalles, de que hagas unos pequeños ajustes en tu vida. No, es que tienes que cambiar de dirección. Es que no puedes seguir siendo el tormento de tu casa. Es que ya tienes que dejar esa adicción. Ese pecado lo tienes que arrancar ya definitivamente de tu vida. No, hermanos, Cuaresma no es hacer unos cuantos ajustes. Cuaresma es cambiar de dirección. Estás mal, estoy mal. Y todo esto empieza por reconocerlo, evidentemente. Que Dios sea tu todo, que Dios sea tu centro, que Dios sea tu vida. No es simplemente que estés mirándote, que el mundo sea tu centro. Cambia de dirección. Sí, Cuaresma no es simplemente una cosmética espiritual. Cuaresma es una cirugía del alma. Cirugía del alma. Y la cirugía duele, duele. No son unos pequeños ajustes lo que hacemos aquí. Es un cambio de dirección radical. Por eso, oportunidad increíble. Ven, Espíritu Santo. Realmente que yo esté consciente de que debo de cambiar. Es una luz, una luz muy fuerte. Que el Espíritu Santo te ilumine y veas en qué debes de cambiar. Y estamos ahora aprovechando un momento maravilloso, que es el tiempo de la conversión. Decía San Pablo, ahora es tiempo favorable. ¿Qué significa? Que entramos en un momento en el que el viento del Espíritu sopla en la dirección justamente de la conversión y de la santificación. No es tanto un esfuerzo personal lo que nos están pidiendo. No, es simplemente sumergirte en el soplo del Espíritu que te está llevando hacia Dios, a reconciliarte con Dios y hacer ese cambio. Por eso no es solamente tu fuerza de voluntad, sino sobre todo que te introduzcas en esta corriente del Espíritu. Decía San Pablo, ahora es tiempo de gracia. Por favor, no eches la gracia de Dios en saco roto. Despliega tus velas en confianza y déjate arrastrar por el soplo del Espíritu Santo que te quiere llevar a Dios. Que la Virgen María, nuestra Madre Santísima, iniciando esta Cuaresma, nos tome de la mano, nos lleve a Jesús, que nos conceda un milagro. Dile, poderosísima y buenísima Madre mía, quiero pedirte un milagro. Deseo ardientemente entrar en el camino de la santidad. Condúceme tú, Madre mía. Deseo ardientemente pedirte un milagro, el milagro de la santidad. Condúceme tú, Madre mía. Esto no es cosmética, hermanos. Esto es la cirugía del alma y hoy comienza. Recuerda que eres polvo, no te vas a llevar nada, solo tu alma con 2 bolsas, tus pecados y tus buenas obras. Que así sea. El Señor esté con ustedes. En cuanto a espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Él les respondió, ciertamente Elías ha de venir y lo pondrá todo en orden. Es más, yo les aseguro a ustedes que Elías ha venido ya, pero no lo reconocieron e hicieron con él cuanto les vino en gana. Del mismo modo, el Hijo del Hombre va a padecer a manos de ellos. Entonces entendieron los discípulos que les hablaba de Juan el Bautista. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Muy queridos hermanos, seguimos avanzando en nuestro camino de Adviento, de preparación.
Hay una figura fundamental en la liturgia de estos días que es la figura de Juan el Bautista. Aquí Jesús vuelve a mencionarlo. Juan el Bautista encarna el modelo perfecto de cómo se vive, se prepara y se anuncia la llegada del Salvador. Es la voz que clama en el desierto: preparen los caminos. Es la voz que grita, es la voz de Dios. La voz de Dios a veces nos resulta muy bonita, valiosa, nos gusta escucharla, pero hay otras veces en las que la voz de Dios nos resulta incómoda y molesta. Y eso pasó con Juan Bautista. Aquí dice Jesús: vino e hicieron con él lo que les dio la gana. Porque Juan Bautista fue enviado, pero Juan Bautista fue ignorado, fue acallado y fue aniquilado. Y la voz de Dios, cuando el Señor te la envía a tu corazón, a veces es muy bonita y te gusta recibirla. Y qué bien escuchar cosas preciosas. Pero otras veces la voz de Dios en tu corazón es ignorada, acallada y aniquilada. ¿Cuándo molesta la voz de Dios? ¿Cuándo incomoda la voz de Dios? ¿Cuándo incomodó la palabra de Juan el Bautista? Pues mira, hubo 3 cosas que Juan el Bautista decía y molestaban. Son 3 cosas que sigue Dios diciendo quizá a nuestro corazón y nos siguen molestando e incomodando. La primera de ellas es: conviértanse, conviértanse. Conviértanse, que significa cambien de criterios, cambien de mentalidad, cambien de mente, empiecen a pensar diferente, rechacen el pecado, rechácenlo de corazón, renuncien al pecado, no simplemente reconozcan su pecado, sino rechacen su pecado. El domingo pasado escuchábamos esta palabra de Juan Bautista fuerte y directa: demuestren con sus obras que están arrepentidos. Demostremos con nuestras obras que estamos arrepentidos. Es decir, tengamos un plan de acción, renunciemos de frente a los vicios, al mundo, al demonio, a la carne, y demostremos con nuestras obras que no queremos. Es relativamente fácil confesarse, pero es muy difícil tomar una acción contra el pecado. Es muy fácil acudir al confesionario y decir: he hecho esto y esto y esto. Pero es muy difícil salir del confesionario con un plan de acción directo, fuerte y radical contra ese pecado, contra ese vicio, contra esa persona que para ti es tentación, contra ese grupo de amigos que no tienes que tener, contra esa red social que te hace tropezar siempre. Es muy fácil irse a confesar. Es muy difícil tomar una acción directa, fuerte y radical contra ese vicio, esa persona, esa red social, ese grupo de personas. Siguen en tu vida, siguen en tu vida. Te confiesas 1, 2, 3, 1000 veces, pero eso sigue en tu vida. Y entonces molesta cuando Dios te dice: aprecio tu sinceridad, pero tienes que demostrar con tus obras que estás arrepentido. El día en que eso desaparezca de tu vida, ese día me vas a manifestar de verdad que no estás pactando con el pecado. Primera cosa que nos molesta escuchar. Segunda cosa que nos molesta escuchar, frase de San Juan Bautista: hay que disminuir para que Él crezca. La vida espiritual y la vida de santidad es esto: en la medida en la que tú disminuyes, Jesucristo crece. En la medida en la que tú desapareces, Él aparece. En la medida en la que tú dejas de brillar, Él empieza a brillar. Es una lucha entre nuestro orgullo y Jesucristo, entre nuestra vanidad y Dios. Por eso no nos gusta mucho, o no, prácticamente nada, que nos digan: te tienes que humillar, te tienes que abajar, porque si no te abajas, Él no crece. Son como los platillos de balanza. Cuando tú bajas, Él crece. Cuando tú dejas de brillar, Él empieza a brillar. Cuando tú desapareces, Él empieza a aparecer. Hasta que llegue el día en el que digas: ya no soy yo el que vive, es Cristo el que vive en mí. Dios quiere hacer eso. Digamos que es tu egoísmo. Y en la medida en la que tu egoísmo va bajando y Él va incorporándose a tu vida, entonces va apareciendo la luz de Cristo. Un día, ojalá que llegue ese día en el que digamos: el que me ve, ve a Cristo. El que me ve, ve a María. ¡Qué ejaculatoria tan bonita! Madre, que quien me mire a mí, te vea a ti.
Jesucristo, que quien me vea a mí, te vea a ti. Yo no quiero aparecer, yo debo de desaparecer. Yo debo disminuir para que Él crezca, desaparecer para que Él aparezca. Y la tercera cosa que no nos gusta escuchar, cosa que también decía Juan Bautista, es el momento en el que el Evangelio empieza a tocar tu vida personal, tu vida afectiva, tu vida más íntima. Juan Bautista denunció ante Herodes: no te es permitido estar con una mujer que no es tu esposa. Y se lo decía, y se lo decía, y se lo decía. Y Herodes estaba dividido porque por un lado le gustaba escuchar a Juan Bautista, tenía palabras bonitas, pero por otro lado cuando Juan Bautista le decía las verdades, Herodes se ponía molesto, hasta el punto que lo encarceló, hasta el punto en que le cortó la cabeza. Claro, el Evangelio es muy bonito cuando nos habla de ayudar, amar al prójimo, ser buenos, pero cuando el Evangelio toca tu vida íntima, cuando el Evangelio te dice: esa novia que tienes, no deberías tenerla. Ese novio que tienes, no deberías tenerlo. Eso que haces con tu pareja, no tienes que hacerlo. No te es lícito. Ahí entonces, claro, ahí el Evangelio no nos gusta, nos deja de gustar. No queremos escuchar. Y entonces pasa lo que le pasó a Juan Bautista. Entonces pasa lo que pasa con todos los profetas, con todas las voces de Dios, porque la conciencia es un profeta para ti, tu propia conciencia. Y los que hablan fuerte del Evangelio sin páginas arrancadas también son profetas. Y entonces nos molesta. ¿Y entonces qué hacemos? Ignoramos, acallamos, matamos. Lo ignoras, te haces como que no has escuchado nada, te entra por aquí, te sale por allá. Después acallas, metes ruido en tu corazón para no querer escuchar más. Y si sigue molestando esa voz, entonces la matas, la aniquilas, terminas con tu conciencia. Lo mismo con Juan Bautista, lo mismo con Jesucristo, lo mismo con la conciencia, siempre es la misma historia. Profetas de Dios, voces de Dios, que cuando tocan lo que no gusta que te toquen, lo que te incomoda, entonces terminamos con eso. ¿Hasta dónde somos cristianos? Hasta donde nos gusta que nos digan cosas bonitas. ¿Cuándo dejamos de ser cristianos? Cuando tocan cosas que no queremos que nos toquen. ¿Hasta qué punto estás dispuesto tú a que la palabra de Dios entre en tu vida? Tenemos cartelitos en nuestro corazón que dice: no tocar. Yo tenía un compañero en el seminario que compraba cosas para comer, las metía en el refri y ponía: no tocar. No tocar, porque eso era para él. Entonces uno abría el refri y decía: este cartelito ya sabemos de quién es, no tocar. Y no se podía tocar eso, porque si no había problemas. Bueno, pues quizá también tú en tu corazón has guardado cosas a las que le dices a Dios, en las que le dices a Dios: no tocar. Yo, Jesucristo, a ti te amo, yo, Jesucristo, a ti te sigo, yo escucho el Evangelio, pero aquí no tocar. Bueno, Adviento es un momento para que el Señor pueda tocar todo lo que quiera tocar, que cambie todo lo que quiera cambiar. ¿Estás dispuesto a eso? Eso sería un buen Adviento. Vamos a dejarle al Señor que realmente cambie. Escucha tu conciencia, escucha a los profetas que Dios te envía y revisa si en tu corazón hay cosas, hay partes, hay adicciones, hay afectos, hay apegos, hay personas, hay grupos, hay diversiones que tienen el cartelito de no tocar. Y dile al Señor que sí, que también toque ahí, que no te importa, que no te quieres aferrar, porque tu Adviento quiere ser verdadero y auténtico, total disponibilidad. Todo disponible para ti, Jesús. No me quiero aferrar a nada. Ojalá que tengamos esa actitud y que no estemos, como siempre ha pasado en la historia, ignorando, acallando y matando las voces de Dios que nos incomodan. Que así sea. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos,
sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños: José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que había dicho el Señor por boca del profeta Isaías. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrán el nombre de Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor y recibió a su esposa. Palabra del Señor. A pocos días del nacimiento de Jesús aparece hoy la figura de San José, desposado con María, el esposo de María, el hombre más afortunado de la tierra, el hombre más feliz de la tierra. ¿Te imaginas qué sería sentir todos los días la mirada de los ojos misericordiosos de la Virgen? ¿Te imaginas qué sería sentir todos los días poder estar cerca del corazón inmaculado de la Virgen María? La criatura más bella, la criatura más perfecta, la criatura más santa. José está santificado por contacto, por la mirada virginal, purísima y amorosísima de la Virgen María. Sin duda, el hombre más afortunado de la tierra. Pero mira, aparecen aquí las dudas de San José. Las dudas de San José. Están desposados, el desposorio duraba prácticamente un año, comprometidos antes de convivir juntos. Y José se da cuenta que María está embarazada. La Virgen María, después de recibir la visita del arcángel San Gabriel, la anunciación y la encarnación del Verbo, sale corriendo a Ain Karem para ayudar a su prima Santa Isabel. Está con ella 3 meses y después regresa a Nazaret. Y al regresar, José se da cuenta por el vientre de María que ella está embarazada. Y entonces viene este episodio del alma de San José, que no sabía muy bien qué pensar. Aquí tenemos a San José pasando esta enorme prueba en su alma, pero están mal entendidas las llamadas dudas de San José. Algunos dicen que dudaba porque pensaba que la Virgen le había sido infiel, había estado con otro hombre y por eso estaba embarazada, pero nada que ver. Las dudas de San José no son por eso. Es que, esto lo dice Santo Tomás de Aquino, San Efrén, San Bernardo, era imposible, absolutamente imposible, conociendo bien a la Virgen María, que ella hubiera estado con otro hombre. Que José estuviera pensando eso era imposible. No era esa la duda de San José. Conociendo el corazón de la Virgen, la personalidad de María, eso era absolutamente imposible. Dicen que si le hubieran dicho a San José que las aguas del Jordán, en vez de bajar de la montaña, estaban subiendo a la montaña, lo hubiese creído más fácilmente que el hecho de que la Virgen hubiera estado con otro hombre. Era imposible, totalmente imposible. ¿Cuál era la duda de San José? José intuía que había una intervención de Dios en la criatura que estaba en el seno de María. No sabía muy bien, era un misterio para él. Pero lo que José quería entender era qué pasaba ahí. Y entonces el Espíritu Santo lo ilumina. Él intuía que eso era de Dios. Y entonces el ángel se le aparece y le dice: José, no temas recibir a María como tu esposa, porque como piensas, ahí hay una sección que se llama una sección preposicional en griego, que no ha sido reflejada en la traducción, en la que manejamos tú y yo. Hay unas preposiciones ahí que no han sido bien traducidas. El texto debería decir: José, no temas recibir a tu esposa, a María como tu esposa, porque como piensas, lo que hay en ella es del Espíritu Santo. Y nada impide que tú le pongas el nombre de Jesús. O sea que la duda de San José era: esto es demasiado santo, yo no sé qué pinto aquí, me voy mejor.
Por eso dice el texto, pensó dejarla en secreto. La duda de San José no era que la Virgen había sido infiel, sino ¿qué hago yo en esta historia tan santa? Mejor me retiro, mejor me voy. Y entonces interviene el ángel del Señor para decirle, como bien piensas, lo que hay en María es del Espíritu Santo. Y no hay obstáculo para que tú le pongas el nombre de Jesús. Y entonces José descansa. Y entonces José respira tranquilo. Bendito José. Esto me hace pensar en lo siguiente, una reflexión muy práctica para ti y para mí. A la hora de valorar las intenciones de los demás, que no las puedes conocer, datos que no conoces de la vida de los otros, sus motivaciones, por qué razón se comportan como se comportan, qué tienen en su corazón. La frase común, extendida, el dicho popular, piensa mal y acertarás. ¿Lo has escuchado alguna vez? Piensa mal y acertarás. José es justamente lo contrario. José es el hombre del piensa bien. Por favor, en lo que no sabes, en lo que no puedes saber, no caigas en el error de imaginar lo peor, de pensar lo peor. Te faltan datos de la otra persona, es cierto. Primero, ¿por qué buscas completar? Y segundo, ¿por qué siempre piensas en negativo y completas? No caigas en eso de piensa mal y acertarás. Yo le quiero hacer la guerra a esa frase. Piensa bien y te santificarás. Piensa bien y te santificarás. Es que lo peor de todo no es que piensas mal y tu cabeza está llena de amargura, sospechas, actitud de defensa y contraataque. Lo peor de todo es que lo dices, hablas, y entonces extiendes tu forma negativa de hablar y haces que la gente piense como tú. Piensa bien y te santificarás. San José es el hombre que pensó siempre bien. San José es el hombre que presuponía la buena intención, el buen obrar. San José es el hombre que guardaba silencio, que se callaba. ¿Te das cuenta que no hay ni una frase de San José en el Evangelio? Ni una. El hombre del silencio. Si no sé, mejor me callo. Guarda silencio en secreto. Piensa bien y se santifica. El hombre que esperaba a que Dios le diese la luz antes de actuar y antes de hablar. El hombre paciente que nunca se precipitó. Por eso tú, piensa bien y te santificarás. Trata de justificar siempre al otro, de ser comprensivo siempre con el otro, de ser misericordioso siempre con el otro, aunque te equivoques. Porque dices, tu padre, es que si pienso mal, acierto, y si pienso bien, me equivoco. ¡Equivócate! Pero te santificas. Yo no sé tú, yo prefiero equivocarme, pero quiero ser santo. Si tú quieres tener la razón, entonces quizá piensa mal y acertarás. Piensa bien y te santificarás. Yo prefiero equivocarme y ser santo. Piensa bien y te santificarás. Y si hablas, habla bonito de la gente, habla bien de la gente, porque luego cuesta mucho pegarle las plumas al pájaro que has desplumado. San José, el hombre que pensó siempre bien, el hombre que se santificó en el silencio. El Señor nos regala hoy la figura de San José. Bendito José, el hombre más afortunado de la tierra, que supo esperar siempre a que Dios le confirmase y le diese luz antes de precipitarse y tener malas ideas, malos pensamientos y tomar malas acciones. Que aprendamos de este varón justo, de este varón casto, de este varón prudente. Que así sea.